Hola, buenos días, tardes, noches y bienvenidos un día más a un vídeo de mi canal. En este caso nos toca el aprendizaje vivencial. ¿Y qué significa el aprendizaje vivencial? Pues el aprendizaje vivencial ahora vamos a explicar qué es. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Hasta ahora, todos los aprendizajes que hemos visto, el entorno ha sido una condición sine qua non, siendo este una privación de la libertad de la persona, ya que se encuentra supeditada al lugar y al tiempo en el que nace. Según el conductismo, el entorno es el origen del aprendizaje, pues la persona actúa a partir de los estímulos. En la teoría sociocognitiva, el entorno hace referencia al medio en el que la persona observa y aprende, y en el cognitivismo, en la sociedad y la cultura que nos dirige en un sentido u otro. Por otro lado, el aprendizaje vivencial, que es el que nos ocupa en el día de hoy, también da una importancia al entorno, pero además se la da también a la libertad de la persona, porque esta libertad le permite elegir la forma de aprender mediante la capacidad de decisión y la responsabilidad de las consecuencias. En el aprendizaje vivencial se aprende haciendo, se aprende por medio de la acción, no solo escuchando o mirando, sino de forma en la que nos involucramos totalmente en la experiencia. Y esto exige una total participación por parte del que aprende. Para John Dewey, toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia. De hecho, esto me recuerda a algo que hablamos en el primer vídeo, en el que os presenté a Lorena Lobato, maestra de infantil y primaria y estudiante de máster en humanidades y maestra en un colegio de niños con necesidades especiales. Y nos habló de eso, de que los niños necesitan descubrir por sí mismos, experimentarlo por sí mismos. No sé si lo recordáis. Entonces, que el aprendizaje sea concreto y experiencial mejora su estructura cognitiva y modifica a la vez las actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta. Este tipo de enseñanza consiste en presentar al alumno los conceptos a través de los distintos canales de aprendizaje. Por otro lado, Rogers es uno de los autores más importantes de esta escuela y sentó las bases en su libro Libertad y Creatividad. Diferencia entre dos ámbitos en los que la persona aprende. El primero hace una descripción de todo lo que la persona debe aprender para sus relaciones interpersonales. De no ser eficaz, deberá aprenderlo en terapia. Por otro lado, describe el aprendizaje de conocimientos, que es responsabilidad del ámbito de la educación. Explica que el aprendizaje requiere de curiosidad, en un principio para entender y descubrir el mundo exterior, y así poder hacerlo parte de uno mismo, consiguiendo cubrir una necesidad, que es el final del proceso. ¿Qué entendemos por esto? Sin curiosidad es muy difícil que haya un aprendizaje. Si no nos interesa lo que estamos haciendo, nos va a costar mucho más entenderlo y asimilarlo. Además, añade que para que el aprendizaje se logre debe tener significado, implicar emociones y partir de la experiencia. Como hemos dicho, si un aprendizaje implica emociones, es mucho más fácil que ese aprendizaje se integre con nosotros. También define el aprendizaje vivencial como aquel aprendizaje que posee una cualidad de compromiso personal donde la persona pone en juego tanto sus aspectos cognitivos como los afectivos, y es penetrante y su esencia se encuentra en el significado. Resumiendo, las ideas del aprendizaje vivencial podrían ser las siguientes. Ideas generales. En primer lugar, tiene un significado para el aprendiz, que es algo que acabamos de decir. Por otro lado, implica un compromiso por parte del que aprende. Si no hay compromiso por parte del que aprende, es muy difícil que se llegue a dar ese aprendizaje. En tercer lugar, consta de aspectos cognitivos y afectivos, que es algo que también acabamos de mencionar. Y en último lugar, cubre una necesidad. Tenemos aparte principios del aprendizaje vivencial que se encuentran directamente relacionados con la educación, y a partir de estos supuestos fundamentales podemos plantear, en primer lugar, que una persona aprende cuando el objeto de su aprendizaje es importante para lograr sus objetivos. Hay ciertos tipos de aprendizaje que conllevan cambiar la identidad, esto lo hemos mencionado en vídeos anteriores, por lo que se perciben como amenazas y se rechazan. El aprendizaje es favorable cuando se reducen las amenazas externas y se realiza por voluntad propia, obviando los reforzadores y los castigos. La mayoría de los aprendizajes se obtienen mediante la práctica, y el aprendizaje se ha facilitado cuando la persona elige su dirección y experimenta las consecuencias. Si una persona experimenta en sí mismo las consecuencias negativas, seguramente sea más difícil que repita esa acción que ha llevado a cabo y que ha tenido esas consecuencias. Sin embargo, pues si tiene unas consecuencias positivas, es más fácil que repita esa acción. La independencia, la creatividad y la confianza en uno mismo se consiguen mediante la autoevaluación y autocrítica, que son conceptos de los que hemos mencionado parte en otros momentos. Y sobre todo, el aprendizaje más útil es el aprendizaje del proceso de aprendizaje, ya que somos conscientes de cómo estamos aprendiendo y de la manera en la que incorporamos ese cambio. ¡Loco! ¿Qué pasa? Tiene que comer la cabeza. Para poder llevar el aprendizaje vivencial a la práctica, debemos extraer que siempre se ha de partir desde la libertad de la persona y posicionarla en el centro del proceso de aprendizaje. De este modo, él o ella es el responsable de la elección del desarrollo y del resultado, él, ella o quien sea. Este objetivo debe ser elegido por cada uno de nosotros acorde a nuestra identidad. De este modo, obtendremos un aprendizaje mucho más duradero. Las personas analizan la función y la utilidad en base a su historia previa y a sus objetivos futuros. ¡Wow!
A partir de ahí, inician el aprendizaje. Cuanta más libertad y responsabilidad se tenga, más anhelo de aprender se tendrá. El maestro no puede imponer qué aprender, debe ser un acompañante en el proceso. Debe preocuparse por la libertad y hacer todo lo posible para que sus alumnos la ejecuten. El aprendizaje vivencial tiene 3 características muy importantes, que serían diversión, acción y reto. La unión de estas 3 características favorece la libertad en el ámbito educativo. El aprendizaje vivencial nos propone las siguientes actuaciones. En primer lugar, da la opción de elegir el qué debe guiar el aprendizaje y afrontar sus problemas. Da la opción de elegir el cómo. Las tareas deben ser determinadas por los aprendices. En tercer lugar, el maestro debe proporcionar recursos variados, tanto tangibles como intangibles, que respondan a las distintas necesidades. En cuarto lugar, el maestro debe poner a la disposición de los alumnos, claro, tanto su persona como sus conocimientos, pero nunca jamás imponerlos. En quinto lugar, no se debe ahogar la motivación intrínseca, debe dejarse libre la curiosidad. Como hemos mencionado en otros momentos, la motivación intrínseca siempre va a ser mucho más eficaz que la motivación extrínseca. Todo lo que salga de nosotros va a producir un mejor aprendizaje que si la motivación viene del exterior. Así que debe dejarse libre la curiosidad. En sexto lugar, los trabajos en el aula deben plantearse como investigación y simulación, nunca desde la teoría. Con el aprendizaje vivencial se rompe el sistema que encasilla a los alumnos en buenos y malos aprendices. Este nuevo aprendizaje consiste en el desarrollo como persona y como profesional del propio alumno. Este aprendizaje va a conllevar un cambio, una transformación de la propia persona. Y como dice Rogers, este cambio traerá consigo sufrimiento. ¿A quién no le asusta lo desconocido o le da miedo cambiar? Con esto terminamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de mi vídeo, que si tenéis alguna duda, alguna aclaración o algo que penséis que se me ha olvidado, lo podéis dejar en los comentarios y si os ha gustado, like, y si os ha gustado mucho, os podéis suscribir. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.